Buenas a todos, programadores y aspirantes a programadores. Sean bienvenidos a una 51ª parte de este curso de programación en C y C++, en la que vamos a seguir viendo las funciones con las que vamos a manejar los archivos binarios, más en específico fseek y ftel, ya que fwrite y fread ya las vimos, que eran las dos más importantes. Ahora vamos a utilizar fseek para recorrer el archivo, para saber en dónde pararnos en nuestro archivo, y ftel para saber en dónde estamos parados en términos de bytes. Primero vamos a empezar con el fseek. Nosotros habíamos hecho un archivo en el anterior video en el que, titulado números.dat, guardábamos varios valores numéricos enteros. Este es el contenido de nuestro archivo, el cual es ilegible ya que es un archivo de tipo binario. Vamos a explicar un poco cómo funciona el fseek. Nosotros tenemos varias formas de ingresar. Imaginemos que esto no es un archivo binario y que es un archivo secuencial, que esto con los secuenciales no existe, obviamente, no puede ser utilizado, pero vamos a convertir nuestro binario a secuencial para explicar bien la situación. Imaginemos que tenemos varios números de este estilo. Entonces, el primer valor que tenemos es este. Imagínense que nosotros ya sabemos que queremos ir al sexto valor. En un archivo secuencial como lo que usábamos antes, teníamos que recorrer todos. Teníamos que recorrer este y llegar a este, para obtener el número 235.252. Tenemos que recorrer todo el archivo desde el inicio. Si nosotros tenemos muchos valores, muchísimos valores, miles de valores, tenemos que recorrer muchísimo y es una pérdida de tiempo. Si nosotros tenemos un archivo binario, tenemos la posibilidad de utilizar el fseek para llegar al espacio número 6 sin necesidad de realizar ninguna otra operación de recorrer todo el archivo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, con la función fseek. Nosotros sabemos que necesitamos llegar al 6, pero ¿cómo se guardan estos valores? Se guardan de a 4 bytes, es decir, este valor ocupa 4 bytes. Este valor ocupa 4 bytes más, este valor ocupa 4 bytes más y así sucesivamente. Es decir, que si hacemos desde este valor, que sería el valor 0, porque sería 0 por 4 bytes, acá está el inicio de nuestro valor en 0 por 4 bytes, sería el inicio 0. El primer byte hasta los próximos 4 obtiene este número. Ahora, cuando nosotros hacemos 1 por 4 bytes, estamos yendo a al cuarto byte. El cuarto byte empieza con nuestros unos y ceros que representan a este número y termina después de 4 bytes, en donde va a empezar este número. Y así sucesivamente. Entonces nos vamos a manejar con esos bytes. Nosotros cuando vayamos a la posición 6, no decimos vamos a la posición 6. No, decimos vamos a el byte 5 por 4. De esta manera podemos ir directamente a un archivo, crear lo que sería un acceso directo a una posición de nuestro archivo. Ya habiendo entendido esto, vamos a intentar utilizar esta función. Vamos primero a crear nuestro archivo. Y lo vamos a abrir. Ya lo tenemos ahí arriba como ruta, definido acá, números.dat. Y lo vamos a abrir como lectura binaria. Si el archivo se puede abrir, esto sabemos que se va a poder abrir, no va a haber ningún error, pero siempre hay que realizarlo porque en un programa no sabemos si el usuario ya tiene el archivo abierto o algo por el estilo que no nos permita acceder a nuestro archivo. Y acá es en donde vamos a hacer todo. Entonces, imaginemos que nosotros queremos sacar el número que tenemos en la posición 6. En este caso yo puse números aleatorios, yo tipié cualquier número. Pero acá en la posición 6 hay algún número guardado. Y vamos a ver cuál es. Nosotros así mirándolo no podemos saber cuál es. Pero nosotros vamos a verlo de esta manera. ¿Cómo? Bueno, haciendo un fseek. El fseek vamos a mostrarlo con su respectivo datasheet. Nos pide el archivo con el que estamos trabajando
el offset en donde queremos ubicarnos, es decir, si queremos ubicarnos en la posición 0, nos ubicamos en la posición 0. Si nos queremos ubicar en la posición 5, nos ubicamos en la posición 5. Pero es en bytes esto. Es decir, no tenemos que poner 5 acá. Tenemos que poner 5 por 4, en nuestro caso que estamos trabajando con enteros. Si estuviésemos trabajando con caracteres, tendríamos que poner 5, porque los caracteres tienen un byte. Es decir, vamos a multiplicar el lugar al que queremos caer por el size of, o sea, el tamaño en bytes de nuestro tipo de variable que estamos guardando en el archivo. Y después acá vamos a tener 3 opciones. Es decir, vamos a movernos 5 bytes, por ejemplo, ¿desde qué posición? Bueno, si acá nosotros ponemos 5 y acá ponemos sigset, vamos a movernos 5 bytes desde la posición inicial de nuestro archivo, es decir, vamos a ir a la posición número 5 calculada en bytes. Si nosotros ponemos acá 5 bytes desde sigcur, o sea, acá ponemos sigcur, esto es cur de current, es decir, en donde está nuestro puntero actualmente, ahí, desde ahí, hace los 5 bytes que te digo acá. Es decir, imaginemos que nosotros le decimos que nuestro puntero está acá, en este momento, y nosotros queremos sacar el dato que esté 3 más adelante. Entonces le vamos a tener que decir, hace 3 por 4 bytes, en este caso, desde donde estás ahora, sigcurrent. Entonces va a ser 1, 2, 3, y el puntero se va a quedar acá. Imaginemos que decimos lo mismo, 3 por 4 bytes, pero desde el inicio, y nuestro puntero está acá. No importa, porque el inicio está acá, entonces va a ser 1, 2, 3, y se va a posicionar en el tercer byte. Ahora, nosotros queríamos llegar acá. La otra forma es sigend, es decir, desde el final. Nosotros podemos poner, por ejemplo, como utilizamos en la función del video pasado, acá un 0 y poner sigend. Eso quiere decir que vamos a estar a 0 bytes del final de nuestro archivo. O sea, estamos en el final de nuestro archivo. Si nosotros ponemos un número positivo acá, vamos a intentar ir más allá del final del archivo y algún error nos va a traer eso. Es decir, puede pasar que al estar en el final y sumar un byte, vamos a ir de nuevo al inicio, cosa que no nos conviene. O podemos llegar a salir del archivo, o pueden pasar cosas muy malas que nunca hay que hacer. Acá también podemos poner números negativos, a todo esto viene eso. Que nosotros, por ejemplo, desde el inicio podemos poner recorrete menos 8 bytes. Entonces, perdón, desde el inicio no, desde el final. Entonces, si estamos en el final, recorrete menos 8 bytes sería estos menos 8 y así, y quedaría acá. O sea, iría 2 atrás. 2 enteros, 2 variables de tipo entero atrás. Si es otro tipo, no iría. Solamente 2. Esta es la forma de usarla y ahora vamos a ver en la práctica cómo se utiliza. Vamos a hacer, por ejemplo, fsig de nuestro archivo, que ya tenemos abierto. Vamos a pararnos a 5 por size of int. Que lo podemos poner todo junto también. Si nosotros ponemos esto, estamos diciendo recorrete 5 veces los enteros. O sea, no lo va a recorrer, va a ir directamente al lugar. Va a ir a esta cantidad de bytes. Es decir, esto se va a reemplazar por 4 bytes, en nuestro caso. Y 4 por 5 va a dar un valor que será 20 y recorrerá en nuestro archivo 20 bytes para posicionarse en el lugar que nosotros queremos. Entonces, si nosotros hacemos un... ¿cómo es esto? Acá ponemos un sig desde el principio, es decir, sigset. Vamos a estar posicionados en este momento en lo que sería la posición que nosotros queremos, que es la 6. ¿Por qué la 6? Porque esta es la 0. 0 por size of sería 0 y acá empezaría el 0. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por size of enteros. Y nos va a devolver
si nosotros hacemos un fread y lo guardamos en una variable entera, acá le pongo el tamaño en bytes de lo que queremos recibir, que es un entero. Y vamos a... no, perdón, sí, no. Vamos a hacer solo necesitamos recibir uno desde el archivo, ¿no? Así es como lo leemos. ¿Qué pasó ahora? Una vez que lo hayamos leído, nuestro valor ya lo habremos tomado. Es decir, si nuestro archivo binario tendría, como hicimos en este ejemplo, este valor, nuestra variable ahora tendría este valor. Pero nuestro puntero ya no estaría más acá, porque acordémonos que el fread y el frwrite, el puntero lo incrementan en 1 una vez que se hizo la operación. Es decir, ahora ya no está acá, ahora está acá el puntero. ¿Sí? O sea que si queremos realizar otra operación con este mismo valor, vamos a tener que volver 1 atrás. Entonces lo leemos y lo vamos a imprimir. Valor %d val. Acá vamos a tener de nuestro archivo números.dat, que no nos acordamos, que si alguno va al video anterior va a ver qué valor pusimos, pero no sabemos cuál es el valor que está acá en realidad, en la posición 6 que nosotros queremos. Vamos a verlo ahora con este programa. Vamos a ejecutarlo. Y el valor que está dentro de este archivo, en la posición 6, es el 123. Que habíamos ingresado en el video anterior, cuando creamos este archivo. Ahora, imaginémonos que queremos ver el primer valor entero que está guardado. Bueno, vamos a poner 0 por sizeof. Valor es el 53 el primero. Ahora, imaginemos que queremos recorrer todos los valores e imprimirlos. Bueno, no es más que hacer un bucle, que nosotros sabíamos que tenía 10 valores porque le ingresamos 10 valores, pero bueno, eso ya se tiene que manejar de la forma en que cada uno lo maneje, de cuántos valores va a haber en cada archivo. Perdón. Esto está mal. Ahí va. Ahí va. fsig y fread, y ahora vamos a ver todos los valores. Vamos a separarlos. Y acá vamos a poner i. Entonces va a ir yendo valor por valor. Por ejemplo, acá el fsig va a ir al primer valor. Después el fsig va a ir al segundo valor. Sin importar que este nos cambie de posición. Porque estamos haciendo al principio del bucle todo el tiempo un i por. Esto es inútil. Porque nosotros podemos sacar todo esto y va a funcionar de la misma manera. Sin embargo, puede ser útil para otras ocasiones en las que no necesitemos exactamente recorrerlo de esta forma. Y acá están todos los valores de nuestro archivo que habíamos creado la vez pasada. Ahora, el ftel nos va a decir en qué posición estamos actualmente. En bytes. Es decir, si nosotros acá después del printf el valor ponemos otro printf diciendo, bueno, decime dónde estoy parado ahora. En bytes. Es decir, en dónde está mi puntero. El puntero que estábamos diciendo hasta el momento, este puntero de acá, podemos saber en qué posición está en el momento actual llamando a la función ftel. La función ftel la vamos a utilizar de esta manera. Ftel y el archivo, nada más que eso. Y nos va a devolver como un entero largo el valor en bytes de dónde estamos parados. Entonces vamos a ver en dónde estamos parados constantemente. Ftel archivo. Lo podemos poner acá, pero recuerden que después del fread nos va a aumentar en 1 ese valor, o sea en 4 en realidad en nuestro caso, porque son 4 bytes. Así vamos a ponerlo acá para ver cómo va leyendo las variables. Bueno, ven, acá habría que hacer un /n.
Bien, ¿ven cómo es esto? Yo estoy parado en el byte 0 y obtengo el valor 53. Después tengo que sumarle 4 para imprimir el próximo valor. Después le sumo 8 para imprimir el próximo valor. Después, le sumo 4 también. Todo el tiempo le sumo 4. Voy al byte 12, imprimo el siguiente valor y así hasta el último byte que tengamos, que es el byte 36. Y que nuestro archivo llega en total a no 36, sino 40 bytes, porque este valor ocupa 4 bytes más. Empieza en el 36 y termina en el 40. De esta forma sabemos dónde estamos parados con el puntero actualmente. Es más, si nosotros queremos decirlo no en bytes, sino en posiciones, podemos dividir este FTL, o sea, los bytes, por la cantidad de bytes que tiene el tipo de archivo que estamos manejando, que en este caso es un sizeOfInt, serían 4 bytes. Entonces nos va a decir las posiciones en la que está nuestro puntero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es más, vean esto, cómo funciona. Acá, con esto, podemos contar cuántos bytes tenemos. Nosotros acá, del 0 al 9, sabemos que tenemos 10 datos. ¿Cuántos datos en realidad tenemos? De esta forma es como nosotros en el video anterior logramos contar la cantidad de datos que había en un archivo y luego utilizarla para hacer un bucle. Vamos a recrear esa función, pero explicándola mucho bien. Este video se está haciendo un poco largo, pero ya son temas un poco más complejos y van a ser un poquito más largos que los anteriores, que no llegaban a los 10 minutos, sino que estos van a llegar por ahí 16, 20 minutos. Está bastante bien eso. Y sigamos con esto. Cant datos. Vamos a recrearla. Y le vamos a decir que nos dé la ruta de nuestro archivo. Y de paso vamos a mejorarla y vamos a pedirle también que nos dé un valor en size_t, que lo vamos a llamar size. Este es el tipo de variable que nos devolvía la función sizeOf. Es decir, le vamos a tener que pasar como argumento un sizeOf del tipo de dato que estemos utilizando. Y de esta forma, esta función va a funcionar siempre. No importa si guardamos datos enteros, si guardamos datos de cualquier tipo, va a funcionar siempre. Nos va a servir para siempre esta función, para contar la cantidad de datos. Entonces, vamos a abrir el archivo con el fopen. Vamos a poner root. Vamos a poner que lo vamos a abrir como read binary. Antes de terminar vamos a cerrarlo. Y vamos a trabajar con este archivo. ¿Cómo vamos a hacer para utilizar este archivo? Vamos a ir al final del archivo con el fseek, con lo que ya conocemos. Con 0 bytes, o sea, voy a ir 0 bytes desde el seek end. Es decir, vamos a ir al final del archivo y no nos vamos a mover de ahí. ¿Sí? Ahora nuestro puntero está en el final del archivo. ¿Y qué hacíamos para saber en dónde estaba nuestro puntero? Bueno, vamos a crear una variable cantidad, que es la que vamos a devolver, que es la cantidad de datos. Con el ftl vamos a saber en dónde está actualmente nuestro puntero. Es decir, si nosotros pensamos en el caso reciente, vamos a tener el número 40 acá, porque son 40 bytes los que tenemos. Si esos 40 bytes los dividimos por lo que ocupa cada dato en bytes, vamos a tener la cantidad de datos que tenemos en nuestro archivo. Es decir, vamos a devolver esa cantidad. Entonces vamos a borrar todo esto. Y acá vamos a poner la variable cantidad y vamos a, sin tener que abrir el archivo, llamar a la función cantDatos. Dentro nos pide el nombre, que nosotros lo tenemos como ruta definido, y acá vamos a hacer un sizeOf y le vamos a poner el valor de datos que tenemos guardados en ese archivo. En nuestro caso son enteros, entonces van a ser sizeOfInt. Si tenemos otro tipo de dato, por ejemplo un float, ponemos un float acá y nos va a contar la cantidad de datos float que hay dentro de nuestro archivo. Con esto ya tendríamos la cantidad de datos y la vamos a imprimir.
cantidad de datos, cantidad. Y veamos cómo funciona. Teníamos 10 datos en nuestro archivo y nos dice que tenemos 10 datos. Esta variable después la podemos utilizar obviamente para hacer bucles for y un montón de cosas por el estilo. Int i igual a 0, i menor a cantidad y más. Entonces así hacemos un bucle for recorriendo todo el archivo si es que se lo necesita realizar. Eso es todo por este video, es muy importante todo esto.